A Úrsula por la invitación, a los organizadores. Bueno, estaba esperando que me dijeran, pero bueno, pues ya está ahí. Estamos un poquito tarde, no se preocupen. Es una presentación corta y creo que tenemos suficiente tiempo. Entonces, bueno, pues lo primero que quiero decirles es que, pues en realidad este tema lo hemos venido trabajando desde hace algunos años. Se sale fuera de nuestro ámbito tradicional de trabajo, que son las ecuaciones diferenciales parciales. Afortunadamente aquí, no sé si es afortunado o no, no vamos a ver parciales. Pues basta con saber algo de cálculo multidimensional, ¿verdad? Un poquito de álgebra lineal y eso es todo, ¿no? Claro, también algunos elementos de optimización. Entonces, bueno, nosotros empezamos a trabajar con este problema pues más o menos hace 7 años, en 2010 por ahí, en un proyecto que tuvimos apoyado por CONACYT, más bien proyectos mixtos, CONACYT, gobierno del DF, para estudiar pues problemas de transporte, ¿no? Y fundamentalmente con gente del metro. Entonces, la historia de este problema es que los del metro pues tenían ahí el problema de que ellos estaban usando un software canadiense muy bueno para hacer asignación de tránsito-tráfico. Ahorita vamos a ver a qué se refiere a ese, pero son problemas de transporte. Entonces, bueno, ese paquete ellos lo estaban usando para estimar cómo eran los flujos, los volúmenes de pasajeros, digamos, en las diferentes líneas, en las diferentes zonas de la red. O sea, les interesa mucho saber cómo se comporta el flujo de gente a través del transporte público. Y entonces actualmente pues, hay una gran cantidad de software para estimar eso. Claro, están basados en modelos y uno de los mejores pues, es el construido por la empresa canadiense INRO, un programa que se llama M con doble M. Bueno, tiene por ahí el francés y el inglés, ¿verdad? Pero en fin, el punto es que ellos calculaban flujos y los flujos que les daban eran tremendos. En el metro, por ejemplo, que correspondían a veces hasta 10 veces más de lo que realmente era. Entonces, pues nosotros entramos ahí en el proyecto tratando de entender cuáles eran los modelos subyacentes al software y qué era lo que estaba fallando. Y entonces, bueno, así de manera general lo que fallaba era que ellos no consideraban que hay congestión, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, los modelos pues ya no son lineales. Bueno, el flujo, mucho flujo va a afectar pues, a todas las líneas, no nada más en donde aumenta, ¿verdad? Si cierran una línea del metro, por ejemplo, o un tramo en la línea del metro, se genera un caos, generalmente. Entonces, pues, tienen que poner ahí autobuses adicionales para lidiar con el problema, ¿no? Entonces, esos flujos afectan a los demás. Hace unos días que hubo contingencia, ¿verdad? Que dijeron, no, pues no circulan calcomanía 2, sube la demanda, ¿no? Y entonces, bueno, se satura el sistema. Entonces, un problema importante es precisamente la congestión que afecta cómo se mueven los pasajeros, y otro es que los vehículos tienen límite de capacidad. Es decir, si nosotros agarramos el metro, cada vagón le caben como 900, algo así, y a cada camión, pues no sé, el doble de 40, 80, más o menos, ¿no? Camión grande, por supuesto. Entonces, este tipo de cosas no se están considerando, ¿verdad? Y bueno, pues una vez que resolvimos ese problema, el otro problema que nosotros vimos, porque pues ya los del metro ya no tuvimos desgraciadamente la oportunidad de seguir colaborando con ellos, que nosotros vimos es que la matriz origen-destino, que es un dato importante, o sea, saber cuánta gente está demandando transporte de cada origen a cada destino. Eso es un dato importantísimo. Si no se tiene una buena estimación de eso, pues entonces puede ser el mejor modelo del mundo, pero pues como no tenemos datos adecuados, pues no obtenemos pues reproducción, ¿verdad? O cosas que queremos hacer. Entonces, bueno, pues aquí la motivación de esta presentación es que pues hay que entender cómo es el transporte en grandes ciudades como la Ciudad de México, cuáles son o sea, cómo lidiar con estos cambios de demanda. Sobre todo también en escenarios de contingencia, ¿verdad? ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Cómo planear el transporte. Y la otra es cómo obtener los datos que uno requiere, que muchas veces es muy costoso, ¿no?
Entonces aquí el objetivo pues es, dada una matriz origen-destino, es una matriz de demanda, como esa matriz viejita, la que nosotros teníamos era de 2007, cuando trabajamos con el metro, en 2010, 11 y 12, entonces seguimos trabajando con esa no contenía la línea 12, por ejemplo, del metro, que todavía estaba en proyecto. Entonces, el punto es que las redes tienen cambios, siguen creciendo o decreciendo, pero hay cambios. Entonces, ¿cómo uno puede adaptar esos cambios que hay conforme esto ocurre, verdad? Entonces, el problema es que el obtener precisamente esos datos es complicado. Uno tiene que ir al INEGI, pero ellos tienen encuestas, generalmente sacan este tipo de proyecciones, ¿verdad? Cada 10 años en los censos. Hacer una encuesta pues exclusivamente para calcular demanda en transporte es carísimo. Entonces, bueno, pues y aparte si se puede hacer, es erróneo. O sea, no es realmente, la información no es realmente precisa. Entonces, bueno, el punto es cómo uno puede, dada una matriz vieja y algunos datos adicionales quizás, estimar, observando la dinámica actual, de alguna forma, o sea, obteniendo datos de la dinámica de movimiento de la gente, cómo puede decir la matriz de demanda actualmente es esta. O sea, este es digamos, un cálculo, no quiere decir que sea exactamente así, pero es mucho mejor que la viejita, ¿verdad? Y no nos vamos a esperar 10 años a actualizar. Entonces, bueno, pues esa es la idea. Entonces, aquí les voy a dar una pequeña introducción a cuáles son los elementos importantes. No me voy a meter así con los modelos, porque pues eso requiere más tiempo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una red. Esta es una red de transporte en donde en diferentes colores pues hay las diferentes rutas y las diferentes líneas de tránsito en esta red. Esta red es una red pequeña, es la red de Winnipeg, Canadá. Es una red pequeñita en donde pues no se observan estos fenómenos de congestión así fuerte, pues ya ven que son un poquito más ordenados, ¿verdad? En aquellos lugares, en ciudades pequeñas, pues es más fácil organizar todo. Entonces, esta red es una red, digamos que se puede bajar de la red, está disponible, todos los datos están bien calibrados y entonces, bueno, uno lo usa como benchmark, ¿verdad? Como una red tipo en donde uno puede confiar que todos los datos están bien. Lo principal de una red pues son precisamente los nodos y los arcos. Esos son los principales elementos. Aquí, bueno, pues un arco pues es por donde vienen las rutas, ¿verdad? Pero eso está dividido en diferentes puntos dependiendo de cuántas estaciones o paradas hay en cada una de las rutas. Y esos puntos de parada pues son los nodos regulares, pero hay otros nodos que se denominan centroides, que son donde se genera demanda. O sea, puede ser, por ejemplo, una colonia. Una colonia, pues uno no sabe realmente cuánta gente sale de cada casa, pero sí uno puede estimar cuánta gente toma transporte en un cierto horario, por ejemplo, en el horario pico, en esa zona. Entonces, una colonia es un centroide. Es donde sale gente, donde sale todo el flujo que va a usar el transporte, ¿verdad? O sea, la red, en otras palabras. Y los arcos, pues es los segmentos a lo largo de los cuales se mueven las diferentes líneas de transporte, medios de transporte, etcétera. Y aquí pongo la matriz de demanda. Por supuesto, hay más cosas que hay que tomar en cuenta, que se tienen que reflejar en precisamente esos modelos, pero pues ya son pues más de infraestructura, ¿verdad? De cuáles son los modos de transporte, cuáles son las líneas, la capacidad de los vehículos, qué tipo de vehículos son, cuánto cuesta viajar en cada uno de ellos, etcétera. Qué tanto se retrasan, ¿verdad?, los vehículos uno de otro. Esos son los headways, el tiempo en que uno arriba y llega el siguiente. ¿Okay? Eso es importante. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de juguete, ¿verdad? Una red pequeña con un origen y un destino. Pero es simplemente para ilustrar a ustedes cómo funcionan estos modelos. Tenemos 4 líneas aquí en colores, ¿verdad? Esta es una línea para ir de este punto a este otro. Y la verde pues solamente llega a través de un nodo intermedio a este punto. La negra pues sigue esta ruta nada más. Y por otro lado tenemos la café que agarra estos 3
nodos, ¿verdad? Entonces uno tiene diferentes opciones para ir de este origen a este destino dada esta red con estas líneas. Uno se puede ir directamente, ¿verdad? Con la línea azul y dice uno, bueno, pues ¿para qué le hago tanto emoción, verdad? Me voy directamente y ya llegué, ¿verdad? Pero no es así en general como funciona el transporte. Ustedes mismos lo pueden, si es que usan medio de transporte público, pues lo pueden ver, ¿no? Muchas veces no conviene por la congestión irse por una cierta línea, ya sea porque tarda mucho en pasar el transporte o porque es muy caro. O porque es muy feo la ruta por la que... Entonces, bueno, uno tiene opciones, ¿verdad? Uno dice, me voy acá, aquí me bajo, tomo un pecero en el metro y ya, llego tranquilo, ¿verdad? Entonces, en general, lo que uno trata es siempre de optimizar el costo. El costo puede ser una combinación de cosas, que puede ser cuánto cuesta transportarse, puede ser, por ejemplo, qué me estresa menos, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, uno trata de optimizar el costo, pero cada pasajero trata de hacer eso. Trata de llegar de su origen a su destino en el menor tiempo posible y de la manera más placentera. Y entonces uno decide y puede tener diferentes opciones. Entonces aquí hay muchas opciones en esta pequeña línea de 2 nodos nada más. Entonces ahora imagínense una línea grande. Estas son las diferentes estrategias que se pueden obtener. En este caso son 75 posibles estrategias para ir de un nodo al otro con esas 4 líneas. Y aquí indica cómo. Se agarra la línea 1 y vete directamente a perdón, me fui para adelante. Agarra la línea 1, que es esta, y vete directamente ahí. Esa es una. La otra es, agarra la línea 2 y vete al nodo A. Y luego en el nodo A vas a decidir qué hacer, si te sigues por ella hasta B o si agarras la café y ya llegas. Y así sucesivamente. Entonces, pues no les voy a platicar cada una de estas. El punto es que hay una gran cantidad de posibilidades. Y entonces lo que se trata del problema de asignación, el problema de asignación es el siguiente, es decir, ok, yo tengo un volumen de gente en cada origen y esa gente se va a mover y van a escoger líneas de transporte, van a escoger medios, etcétera, las rutas y ya forman su estrategia, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿cuál es el criterio? Pues mínimo costo. Entonces ahí viene optimización, ¿verdad? Entonces, una vez que ya están los criterios, mínimo costo, estas son las líneas, estas son las alternativas, estas son las posibles estrategias. Entonces, ¿cuál de ellas optimiza ese transporte para cada persona? O sea, ojo, es para cada persona, no es la estrategia que optimiza todo el sistema. Entonces aquí se va a optimizar o lo vamos a ver como tiempo, pero es la que le conviene a cada quien. Entonces, bueno, el modelo básicamente lo que hace es calcular tiempo de viaje y tiempo de espera, que es que puede ser tiempo generalizado, véanlo como, no sé, el costo, el tiempo de cuánto tardas, qué tan confortable es, etcétera. Entonces este es tiempo de viaje a lo largo de los arcos. Por A mayúscula, pues vamos a poner el conjunto de todos los arcos o segmentos de la red, y por I minúscula es el conjunto de todos los nodos o paradas, o sea, donde se va a parar cada una de las líneas. Entonces tenemos estos BAs son los volúmenes de gente, que son los que se van a calcular. O sea, de hecho, lo que nos interesa es saber qué volumen de gente hay en cada segmento en un momento determinado o en un intervalo de tiempo y qué volumen de gente hay en cada parada. Eso es lo que nos interesa, esas son las incógnitas. Los tiempos se pueden calcular o estimar o también pueden ser función del volumen. Como ya les dije, estos tiempos son función del volumen en una red congestionada. Si nosotros consideramos una red que no es congestionada, pues entonces se pueden independizar de alguna forma los tiempos de los volúmenes y por lo tanto tenemos un modelo lineal. Yo lo que les voy a platicar es como primera instancia el modelo lineal. Entonces es la suma de tiempo de viaje de todos los viajeros y el tiempo de espera, en donde pues los tiempos de espera pues son unos tiempos estocásticos porque depende de probabilidades, depende de la frecuencia con que se muevan las diferentes camiones de las diferentes rutas y bueno, pues los volúmenes de gente que se espera en cada nodo están relacionados con los volúmenes de gente que van a lo largo de cada arco. Son como las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Entonces, para tener conservación, o sea, no puede
ser que en un momento dado tengamos un número de gente y a lo otro tenemos ya un número distinto, ¿verdad? Entonces son, pues básicamente, esto es como una ley de conservación y estos son las probabilidades de tomar una línea en un nodo dado, dada una ruta. Entonces, ¿cuál es la estrategia óptima en la red esta pequeñita? Pues uno dice, pues esta. Pues no sé, ¿verdad? Si uno toma esa, bueno, hay aparentemente dos. Una es la de todo o nada, es decir, la que tiene la trayectoria más corta. Y esa pues tiene un tiempo que es igual a 31. Pongo aquí esta estrategia porque esa es la que usan mucha gente en las publicaciones de transporte, que son de investigación de operaciones, pero en particular en transporte, usan mucho esta estrategia todo o nada para hacer modelos y cosas de ese tipo. Pero en el software que les digo, que usan los del metro, usan lo que llaman estrategias óptimas. Y entonces aquí el punto es que supongan que ustedes tienen 100 personas viajando del origen al destino, o sea, de ese nodo al siguiente. Entonces, de esas el 50% se va por la azul y llegan directamente. El otro 50% se va por la verde hasta el nodo B. Y luego, pues aquí pues, no viaja nadie. Y luego este 50% a la vez se subdivide en 8% por la café y 42% por la negra. Bueno, esa es la estrategia óptima, es decir, esa es la que da menos tiempo que que la más corta. Entonces, bueno, es posible que haya estrategias más adecuadas, pero bueno, esta es la que se ajusta precisamente a lo que uno espera en el comportamiento de la gente, que es optimizar su propio costo. Entonces, bueno, es la que se usa para ilustrarle qué significa una matriz origen-demanda. Pues supongan que tenemos aquí una red con 5 nodos, tenemos 5 orígenes, 5 destinos, ¿verdad? Y tenemos ahí, pues, ¿cómo es esta matriz? La matriz, pues, es una matriz, un arreglo n por n, en donde n es el número de nodos origen y número de nodos destino. Para esto, todo destino es un origen también y viceversa. Entonces, la matriz es cuadrada, G, PQ mayúscula indica cuántos están saliendo del origen P para ir al origen Q. Entonces, P es origen, Q es destino. Y entonces aquí lo que vemos es que, por ejemplo, del origen 1 al destino 2 van 8 pasajeros y así sucesivamente, ¿no? Entonces esa es la matriz origen-destino y esa es la que nosotros queremos estimar o actualizar dada una matriz vieja y ciertas mediciones. Entonces, ¿cuáles son los modelos que hay? A nosotros lo que nos interesa o lo que nos interesó pues son los que están basados en mínimos cuadrados, porque generalmente pues es lo que se usa para estimar cosas. Entonces, estos modelos lo que hacen es establecer una función objetivo, ¿verdad? Aquí la función objetivo pues es la suma de todos los bueno, para esto, aquí primero, cuando yo tengo una matriz, esta G es una matriz desconocida, es la que queremos calcular. La estamos viendo como vector, o sea que visto como vector, pues es un vector de tamaño 25, ¿ok? Entonces nosotros vemos la matriz grandota como vector, es un vector, y pues si nosotros conocemos esa matriz, si la conocemos, pues le aplicamos el modelo que tenemos de transporte y decimos, mira, pues la distribución de volumen para respetar estrategia óptima es esta. Tantos se van por acá, tantos por allá, y ya tenemos el problema resuelto. Pero resulta que esta matriz no la conocemos, es la que queremos calcular. Pero esta cosa que dice aquí asignación es precisamente aplicar ese modelo para recuperar volúmenes. Entonces, dada esta matriz, obtenemos estos volúmenes distribuidos en toda la red de esta forma. Por supuesto, hay una restricción porque pues, no podemos tener demanda negativa, ¿verdad? La demanda es mayor o igual a 0. Puede que nadie viaje de un origen a otro destino, pero no puede ser negativa. Es el conjunto de arcos, ve los volúmenes. Lo que vamos a hacer es, entonces, vamos a agarrar diferentes segmentos y vamos a medir, eso sí se puede hacer y no es tan caro, agarrar segmentos estratégicos, donde sabemos que viaja mucha gente y que son fundamentales, en donde vamos a medir cuánta gente viaja.
por ejemplo, podemos agarrar algún segmento de aquí de Insurgentes, ¿verdad? Un segmento o varios segmentos de Insurgentes, donde pasa el Metrobús y otro tipo de líneas, etcétera, y también algunas del centro, etcétera. Al rato les voy a mostrar mediciones de este tipo. Entonces estos son datos, estos son volúmenes medidos. Esta es la matriz que uno conoce, es la matriz vieja, esa la conocemos, es una estimación en años anteriores o un momento anterior, y aquí la incógnita es G. Es la matriz que se quiere actualizar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, tengo una matriz vieja y tengo un conjunto de medidas de volumen en diferentes arcos. No son todos los arcos de la red. Aun y cuando midiéramos todos los arcos de la red, no vamos a obtener de manera exacta la demanda. Pero entonces tenemos un conjunto ahí más o menos decente y bueno. Entonces, ¿cuál es la nueva matriz? Bueno, pues va a ser la que va a optimizar precisamente es decir, estamos buscando la matriz desconocida más cercana a una matriz dada y que además satisfaga los volúmenes que obtengamos los volúmenes que medimos de alguna forma. Entonces hay que minimizar esta función. Esa es una función cuadrática. Entonces, bueno, pues el objetivo es resolver este problema, básicamente, es un problema de optimización. ¿Esos pesos cómo los han determinado? ¿Las qué? Los pesos que están aquí. Bueno, esto pues ya es de estadística. En esta plática yo voy a suponer que, ya son cosas de inversión estadística que hay que meterle. Pero bueno, en una primera etapa nosotros estamos no estamos considerando las covarianzas, son realmente matrices de covarianza. ¿Tiene la gama también? Sí, también la gama. La gama la vamos a, ahorita les voy a decir cómo la vamos a calcular. Un estudio estadístico de qué es sensato poner ahí. Sí, pero primero necesitas, para hacer eso, o sea, para meter ahí inversión estadística, pues primero tienes que tener un buen resolvedor, ¿no? Y entonces lo que yo les voy a presentar es cómo obtener un resolvedor, básicamente. Entonces, bueno, pues miren, ¿cuál es en cierta forma es historia, ¿verdad? Pero no es la historia completa, pero es la historia de estos modelos que nosotros estamos estudiando. En 89, Spies propuso este modelo, que si ustedes ven contiene esta parte nada más, con estos igual a 0, ¿verdad? Sujeto a estas restricciones que ya les comenté. En 2009, pues Noriega y Florian, Noriega es mexicana, por cierto, dijeron, bueno, pues vamos a ampliar este modelo, ¿verdad? Como un modelo de pesos entre ambas cosas para meter la demanda, ¿verdad? Directamente, aunque aquí está metida, ¿verdad? También en este modelo, pero no en el modelo cuadrático o de mínimos cuadrados. Y entonces, nosotros al ver este tipo de cosas, pues ya teníamos algo de experiencia precisamente trabajando en parciales, con cosas de control. Y entonces dijimos, bueno, pero es que esto se parece a la versión discreta de pues, cosas que hemos hecho en parciales. Entonces dijimos, bueno, pues entonces este modelo se puede penalizar o se puede regularizar, como ustedes quieran verlo. Metemos un K aquí en la diferencia o la desviación de los volúmenes y pues generamos un modelo de este tipo. Nos parece que es más natural que aunque es equivalente, pero aquí pues uno está como orientado a pensar que la alfa pues son pesos de promedio, ¿verdad? Entonces uno le puede poner más peso a lo que quieran, mientras que acá estamos diciendo que lo más importante es calcular esto y que pues esto entra como una restricción, o sea, como incorporar esta restricción dentro del modelo de alguna forma y forzarlo. Eso es como regularización. Solo que regularización habría que poner aquí el parámetro, ¿verdad? Pequeñito. Aquí esta K va a ser grande. Entonces es equivalente a si le ponemos un medio aquí y aquí la parámetro de regulación pequeñito, positivo. Es lo mismo. Igual esto es lo mismo, solo que esto, y en efecto el estudio que ellos hicieron, pues no es bueno. ¿Por qué? Pues porque lo están pensando como un producto pesado y pues, entonces muchas veces el buen o mal resultado que tú tengas depende también del enfoque que le des y eso va a derivar en modelos o variantes de modelos más adecuados. Entonces, bueno, nosotros creemos que este modelo es más adecuado y efectivamente nos ha dado mejores resultados que esto. Este modelo es el más simple que hay.
y es el que se usa precisamente en ese software comercial M. Y lo usa muchísima gente en muchos países. Sí, el M. Entonces, bueno, el punto es que para ¿El último modelo es ustedes? Sí, este es de nosotros. ¿Penalizado? Es penalizado o regularizado, es equivalente. Sí. Es por la experiencia en control, en parciales y eso. Entonces, esto es mejor desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Entonces, los métodos tradicionales, pues lo que hacen es obtener el mínimo de estos, cualquiera de ellos, por medio de métodos iterativos, ¿verdad? Y entonces los métodos iterativos clásicos, pues es el método de descenso máximo, o en general este es un esquema general del método de descenso. O sea, agarramos un valor inicial de la incógnita, que en este caso pues es el dato que tenemos, es la matriz vieja, ¿verdad? Y después actualizamos en forma iterativa, aquí L pues es el número de iteraciones, actualizamos esto pues descendiendo, ¿verdad? De alguna forma. Entonces el problema es calcular en qué dirección descendemos y cuánto descendemos en esa dirección en general. Entonces, por ejemplo, esta dirección se puede calcular como el negativo del gradiente de la función objetivo. Entonces se obtiene el método de descenso máximo. Ahora, el problema es que si se aplica esto así directamente, si esta matriz tiene una entrada positiva, pues eso no garantiza que la matriz actual lo sea también, porque aquí en esta dirección, en esta derivada, pues puede alterar, digamos, el signo, ¿verdad? O si por otro lado tenemos que la demanda es cero en algún origen-destino, entonces pues la nueva demanda puede ser no cero. Entonces eso implica un problema si se aplica directamente este método de optimización. Por eso es que SPIS, precisamente el del primer modelo, dice, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es, en lugar de considerar como la dirección de descenso el negativo del gradiente, pues vamos a multiplicar el negativo del gradiente por la demanda que ya teníamos. Y entonces eso lo que va a hacer pues, es resolver ese problema, ¿verdad? De que si tengo un cero, pues me dé algo distinto de cero, o si tengo algo positivo, me dé algo negativo. Entonces es una estrategia muy simple y sí da resultado, por lo menos en el modelo de SPIS y también en el de nosotros, se los voy a mostrar. Entonces, bueno, aquí la parte importante es cómo calcular el gradiente, ¿verdad? Y aquí, pues, en esta lámina les muestro cómo se hace en el modelo SPIS. Bueno, no es tan simple porque hay que usar la regla de la cadena, ¿verdad? Porque estos funcionales, cualquiera de ellos, o más bien funciones cuadráticas, dependen de G, ¿verdad? Pero aquí estamos haciendo una asignación. Entonces los volúmenes dependen de G. Para derivar esto, pues, tenemos que derivar respecto al volumen y luego respecto a la demanda. Entonces, bueno, pues por eso es que está este producto aquí. Esto es fácil de calcular. Lo que es complicado es calcular la derivada de los volúmenes respecto a la demanda. O sea, cómo es la sensibilidad. Si nosotros tenemos una matriz, pues eso me va a dar un conjunto de volúmenes a lo largo de la red. Pero si yo perturbo esa matriz de alguna forma, pues eso se va a reflejar en los volúmenes de la red, van a cambiar. Y entonces lo que me mide esto, pues es precisamente esa sensibilidad, ¿verdad? ¿Cómo cambia si cambio la matriz? Y aquí pues tenemos que meter lo que se llaman las rutas. No solamente tenemos que conocer cuáles son los volúmenes sobre los segmentos, sino también cuáles son los volúmenes a lo largo de una ruta, porque recuerden, hay diferentes rutas para ir de un origen a un destino. Entonces, bueno, pues necesitamos esa información. Eso da origen a cosas que se llaman la probabilidad de ruta, es decir, dado un sistema con una matriz de demanda, con una infraestructura, cuál es la probabilidad de que una línea o una ruta en un momento determinado se use o en un intervalo de tiempo. Entonces, bueno, pues tenemos que meter los flujos de ruta y, bueno, la matriz de incidencia que me va a decir si una ruta es usada o no y las probabilidades de eso. Y entonces esta derivada con la que comenzamos acá, pues no es más que un producto
de las diferencias de volumen, los medidos con los asignados por este término. En realidad esto se puede ver como un producto matriz por vector. No lo hago aquí, pero en realidad se puede ver como un producto matriz por vector. Entonces, el otro punto, una vez que nosotros ya tenemos cómo calcular esta derivada, es calcular cuánto nos vamos a mover en la dirección que decimos que desciende, ¿verdad?, el funcional, la función objetivo. Es la lambda L. Y para estimar esta lambda L, una vez que ya tenemos conocidos estas cantidades, estas dos, pues entonces decimos, bueno, pues nos vamos a mover un tramo que minimice a lo largo de esa dirección. Entonces ese es otro problema de optimización, que es esto es dado, G y D, y hay que calcular lambda. Es un problema de optimización lineal, en donde se tienen que satisfacer la restricción para que no tengamos flujos negativos o flujo cero. Es esta, y esta otra restricción que de por sí ya estaba ahí. Entonces, bueno, parece irónico, pero en muchos problemas, no solamente en problemas finito-dimensionales, sino también en problemas infinito-dimensionales, parciales, por ejemplo, o en ordinarias, esos problemas de optimización unidimensional son más difíciles de resolver que el problema original. Eso es paradójico, pero en la práctica así es en muchos casos. Y pues es también el caso. Entonces es muy importante resolver ese problema bien. De otra manera, pues vamos a tener ahí un modelo que no es muy eficiente. Porque si no lo resolvemos bien, pues entonces podemos estar estimando la lambda L, la podemos sobreestimar o subestimar. Y eso pues lo que va a provocar es más iteraciones en el algoritmo. Entonces lo que uno quiere pues es no hacerlo. Afortunadamente en este caso es posible calcularlo de manera exacta. Entonces uno puede hacer cálculos y dice, bueno, pues vamos a hacer todos los cálculos. Y bueno, otra vez lo que nos ayudó aquí fue la experiencia previa con parciales. Dijimos, a ver, vamos a hacer el símil y vamos a hacer qué es lo que tenemos que hacer y ya llegas, ¿no? La mayoría de la gente calcula esto por lo que se llama métodos lineal search methods, métodos de búsqueda lineal. Ok, entonces lo que ya tenemos es el método de descenso máximo para el modelo penalizado. Inicializamos con la matriz vieja y luego actualizamos esa matriz en esta dirección que se calcula de esta forma, ¿verdad? Observen, aquí está el parámetro de penalización y la lambda la calculamos en forma exacta de esta. Bueno, aquí lo que estoy poniendo en morado es lo que es diferente a esta expresión que tenemos aquí, que es para el método de descenso máximo introducido por Spies. Recuerden, nosotros no nos interesa ese método, nos interesa el método, este método penalizado, donde tenemos esto aparte de esta expresión. Entonces, por eso es que para calcular la lambda en el método Spies solamente aparecen los volúmenes, pero al introducir la penalización y este término, pues aparece en la demanda. Entonces, es necesario incorporar eso en el nuevo modelo y entonces la nueva lambda L en lugar de la anterior pues va a tener estos términos adicionales, ¿verdad? Que reflejan el nuevo modelo básicamente. Y entonces el modelo pues ya queda de esta forma, pero bueno, si nosotros seguimos con el descenso máximo, pues sabemos que descenso máximo, eso ya lo sabemos por experiencia y por teoría, que tiene el fenómeno zigzag. Si la matriz asociada al problema de minimización es mal condicionada, entonces, bueno, pues podemos hacer miles de iteraciones y entonces estamos entre estos loops, ¿verdad? Que se llaman de zigzagueo. Es muy simple, pero tiene ese problema. Entonces, nosotros hemos usado gradiente conjugado. A veces me cuestionan, dicen, bueno, ¿por qué no otro método? Pues es posible usar otros métodos. Si es más eficiente, pues adelante, ¿no? Que puede ser el método de ¿cómo se llama el que usan en estadística? Método iterativo, en donde hay que actualizar la matriz, ¿no?
BFGS, ¿no? Cosas así, ¿no? Y, que son más fancies, pero pueden llevar a cálculos pues más voluminosos. Entonces lo más fácil, nosotros dijimos, bueno, pues tenemos un problema cuadrático, es simétrico, es positivo, y entonces, bueno, ¿por qué no usamos gradiente conjugado? Entonces, bueno, esa es otra aportación que nosotros hicimos y dijimos, bueno, pero no nada más hay que usar gradiente conjugado tal cual. ¿Por qué? Porque me va a suceder lo mismo que con el método de descenso máximo. Me pueden aparecer demandas negativas o demanda cero donde no hay realmente demanda cero. Entonces lo que dijimos, bueno, pues entonces tenemos que adaptar el método de gradiente conjugado para que sea multiplicativo también. Entonces esa es otra contribución en este caso de Victoria, ¿verdad? Porque ella es la que está haciendo su tesis doctoral en este punto. Y entonces, ¿cómo queda gradiente conjugado? Bueno, pues tenemos la demanda inicial, que es la matriz vieja, calculamos la dirección en la que vamos a descender al principio, al inicio nada más, va a ser esta. Para hacerlo multiplicativo la ponemos aquí, ¿verdad? Y seguimos iterando. Entonces, bueno, a partir de estas iteraciones tenemos que calcular esta demanda pues usando las ideas de gradiente conjugado. Entonces, ¿cómo se actualiza esta nueva dirección? La nueva dirección va a estar en términos del gradiente anterior, negativo, y la dirección más actual, que es la que teníamos anteriormente, en donde este parámetro pues va a controlar o se va a calcular de tal forma que estas dos direcciones sean conjugadas. Entonces, ¿cuál es la diferencia respecto al método de gradiente usual? Que estamos metiendo este término aquí adicional. Aquí no debe de ir en un gradiente conjugado usual. Lo estamos metiendo para hacer que el método preserve el ser multiplicativo. Y de esa manera obtenemos el mismo efecto que SPIS. No haya ceros que no sea negativo, ¿no? Sí. Perdón, en este caso el gradiente se tiene que normalizar, ¿no? Porque si No. No, porque pues eso lo controlas con esta lambda. O sea, no necesitas normalizar. Puedes hacerlo, pero te va a costar más, pero no es necesario. Y entonces, bueno, pues ya queda aquí. Hay muchas formas de calcular esta BL, hay muchas opciones. Hestenes-Stiefel, Fletcher-Reeves, conoce de métodos iterativos o de métodos pues conoce, ¿no? Que hay varias opciones. Entonces aquí la que a nosotros nos funcionó bien fue esta de Hestenes-Stiefel. Y entonces aquí ya hicimos las cuentas, ¿verdad? Para cuánto debe valer este coeficiente para que esta sea conjugada con esta. Y bueno, pues nos resultan estas cosas así medio tremendas, porque recuerden, esta sumatoria es sobre todo origen-destino. Entonces imagínense, si nosotros tenemos 1000 orígenes y destinos, pues eso es 1.000.000, ¿verdad? En la red de México son más de 3000. Entonces, bueno, pues hay que hacerlo de manera eficiente y bueno, aquí se muestran algunos cálculos de cómo optimizar esto, ¿verdad? Por ejemplo, esto que está aquí rojo, pues es una forma sencilla con datos anteriores. En fin, se pueden hacer muchas cosas. Se puede demostrar convergencia del nuevo método, cosas de ese tipo. Pero bueno, lo que les voy a mostrar, pues es en lugar de todo ese rollo teórico, mejor les voy a mostrar algunos ejemplos de que sí funciona esto, ¿verdad? ¿Cuánto me queda? 7 minutos. 7. Ok, 7 minutos. Entonces, bueno, esta es la red de Winnipeg, la que les mostré anteriormente, en donde todo está afinadito. Este es el número de nodos, este es lo que los centroides, bueno, pues es lo que determina el tamaño de la matriz origen-destino, los arcos, modos de transporte, etcétera. Entonces, aquí les muestro los resultados de cuando aplicamos descenso máximo y gradiente conjugado. Estas gráficas son las gráficas de dispersión de demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que la demanda real va a lo largo de la línea y la demanda calculada, la que nosotros estamos calculando con este algoritmo, es estos puntitos. Entonces, el error que se comete aquí es esta distancia. No se puede obtener la demanda exacta, y una de las razones es que el núcleo de la transformación de asignación, o sea del modelo lineal, no es cero. Entonces, bueno, no es posible obtener exacto, entonces siempre va a haber una dispersión.
Entonces vean, la dispersión pues es bien similar con descenso máximo y con gradiente conjugado. Nada más para saber que da lo mismo, básicamente. Y aquí pues se muestran las cuentas ya con más detalle de cada uno de ellos. Si se acuerdan, en nuestro método tenemos un parámetro de penalización. Regularización, pues nada más pónganle 10 en lugar de 10 a la 2, 10 a la menos 2. Y aquí 10 a la 3, 10 a la menos 3, si lo quieren ver como regularización. Entonces, este es el método, descenso máximo, gradiente conjugado en cada uno de los casos. Estas son los ajustes de las curvas estas. Si B fuese 0 sería perfecto y si M fuera 1 sería perfecto. Pero bueno, nos dan estos parámetros, el error cuadrático medio, este es el número de iteraciones, este es importante. Con descenso máximo 126 y con gradiente conjugado 37 para el nivel de precisión que queremos. Podemos cambiar el nivel de precisión, por supuesto, pero los cambios en proporción de números de iteración va a ser más o menos el mismo y esta es la medida de qué tanta distancia hay entre la nueva y la vieja. Entonces, como ven, pues estamos haciendo alrededor de 4 veces menos iteraciones. El trabajo computacional es básicamente lo mismo. Esto mide la desviación de demanda con ambos métodos y K igual a 1000. Como ven, eso sí queda bien perfectito. Pues son las mediciones que tenemos. O sea que estamos casi dándole a las mediciones, ¿verdad? Con este nivel de precisión. Y esta es la forma en cómo desciende gradiente conjugado, la función objetivo, gradiente conjugado, y este es como desciende con descenso máximo. La Ciudad de México. O sea, ya, ahora sí, ¿no? La Ciudad de México, ahí está. Esta es la red de la Ciudad de México. Este cuadrito que está aquí es una ampliación pues, de la parte central, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México estamos considerando no nada más la parte central, sino también todos los municipios conurbados del Estado de México, que inciden más en la demanda de transporte dentro de la Ciudad de México. Entonces, por acá tenemos, por ejemplo, Tecámac, ¿no? Esos pueblos que están por allá lejos, ¿no? Aquí tenemos, lo importante es que tenemos este número de nodos regulares y de centroides. La red es obviamente mucho más grande. Y hicimos lo mismo. Aquí me equivoqué, esta está mal. Esta es la de volumen, debe ser la de demanda, pero no importa. Esta muestra la de gradiente conjugado, la desviación de demanda, la de descenso máximo. Es exactamente la misma. Bueno, no exactamente, pero visualmente es la misma. Entonces no importa, esto está mal. Lo importante es esto, ¿no? Con diferentes Ks. Por cierto, cuando K va al infinito, recobramos el modelo de Spies. O sea que si queremos comparar con él, también podemos comparar con su modelo directamente. Esto de K infinito es un decir, es más bien K muy grandote, ¿verdad? Aquí ya no cambia realmente los resultados. Entonces, bueno, lo que podemos ver es que realmente siguen el número de iteraciones, o sea, la proporción. Pues estamos haciendo aproximadamente 4 números de iteraciones más, bueno, no solamente en iteraciones, sino en tiempo. Porque una vez nos cuestionaron, dice, sí, pero se hacen menos, pero no ponen los tiempos. Bueno, aquí están los tiempos, ¿no? Y ahí sí podemos ver eso, la comparación de las desviaciones de volumen. Y bueno, esto da bastantes buenos resultados, es comparable con el método de Spies, pero mucho más barato. Es un modelo un poquito más complicado, pero es más barato, eso es lo importante. Entonces, bueno, aquí hay muchas opciones, muchas posibilidades para seguir avanzando en esto. Pero bueno, ahí lo dejo porque ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna pregunta para Héctor? En la lámina anterior, ¿se sabe más o menos como cuánta gente se mueve en 5 millones. 5 millones? Esto está calculado en un intervalo de tiempo de 6 a 9, que es la hora pico en la mañana, en la zona metropolitana. Le llamamos zona metropolitana, incluye el DF más municipios conurbados. Una pregunta, doctor. ¿Estuvieron trabajando con el metro? ¿Con qué? Trabajaron directamente con el metro. Sí. Ahora, la pregunta es, que mencionan aquí, es ¿qué se le da al metro? Es decir,
¿Ellos cómo utilizan esto para agilizar el tráfico? Esto surgió porque, de hecho, cuando comenzamos a trabajar con ellos, su interés no era este. Su interés era que querían usar bien el software que tenían. Tenían 10 años usándolo y lo estaban usando mal. Entonces, lo que nosotros hicimos fue estudiar el software, los modelos y darles cursos y decirles, miren, esto funciona así, esto les falta. Y ya lo incorporaron y obtuvieron resultados adecuados. Y ahí quedó. Y nosotros quisimos seguir colaborando, pero ellos no quisieron. ¿Por qué? Porque hubo cambio de director del metro y porque después el cuate que realmente era el que sabía, el ingeniero de transporte que tenían ahí en la subdirección de planeación del metro, que era el que realmente sabía y usaba todo, decía, pues es que yo no puedo saltarme a los jefes, y entonces pues ya no quieren. Y entonces él nos mostró en un momento dado, nos dijo, porque no le dijimos, bueno, pero esta matriz es vieja. ¿Tú qué estás usando? ¿Cómo le haces? Dice, no, pues es que yo estoy usando el método de Fratar, que es un método muy simple, en donde se hacen otras cosas, pero es muy simple y es muy malo el método. Y así fue como nosotros empezamos ya solitos, ya sin el metro, a trabajar en modelos de demanda. Pero después nos dimos cuenta que esto es un punto muy importante en ingeniería de transporte, en todos lados. Entonces, si hay un software ahí que usa mucha gente a nivel mundial, en Brasil, en Alemania, en muchos lugares, en donde pues, el método de optimización que usan no es muy eficiente. Y entonces esto tarda horas. Entonces, si tú puedes reducir eso, pues no sé, a minutos o a segundos, sería sensacional, porque puedes hacer monitoreo en tiempo real. Ese es el punto, pues, a donde queremos llevar esto, ¿no? Yo le pregunté a Pedro y a Pedro la primera pregunta. La segunda es, o sea, ¿cómo lo usan ellos? Sí, ellos ven que tienen un modelo, pero ¿cómo lo usan ya realmente? O sea, ¿cómo saben que si el metro ya llegó y hay más demanda de pasajeros que se dejan menos tiempo a la gente para subir y ponen el otro metro 3 segundos? ¿En ese sentido lo usan? No, ellos lo usan, bueno, por lo menos en lo que ellos estaban haciendo, ellos lo usan simplemente para estimar demanda en un intervalo de tiempo dado, de tal forma que entonces tú puedes considerar el modelo estático. O sea, les interesa el total, no les interesa en un momento dado qué está pasando. Pero esto se puede hacer reduciendo esos intervalos. Pero eso implica un mayor costo, porque tienes que tener los datos y tienes que meter la parte estocástica. Y de hecho hay modelos estocásticos para esto, pero es más caro. Y entonces, pero de nuevo, el problema va a seguir siendo los datos. Y los datos que vas a obtener, los vas a obtener con ruido. Entonces hay dos aspectos ahí. ¿Cómo obtienes estimaciones rápidas, que sean mucho mejores que las viejas, ¿verdad? Y la otra, cómo incorporas, una vez que ya tienes un algoritmo eficiente, entonces sí puedes meter la parte estocástica. Sí. Cuando pone la función objetivo, está los volúmenes y la matriz origen-destino. Los volúmenes dependen de la matriz origen-destino. Sí. Entonces, Sí. El separarlos es lo que hace más eficiente el algoritmo de optimización. Bueno, una forma podría ser, no se pueden separar. Lo que sí se puede es linealizar. ¿Sí? O sea, si los volúmenes dependen, o sea, el cambio de demanda en un lado afecta realmente los volúmenes, lo que tú tienes que hacer pues es linealizar, ¿verdad? Pero no lo puedes separar o simplificar de alguna otra forma. Por eso es que tiene esa forma funcional. Sí, sí. Sí, los métodos iterativos son mejores ahí, definitivamente, por esa razón. Pues no sé si ya hay más preguntas para Héctor. ¿No? Pues gracias, Héctor. Gracias a ustedes.